¿Qué tal amigos? Los saludo nuevamente, mi nombre es Juan Alonso, soy consultor de la empresa Verbat Soluciones y en esta ocasión les mostraré el funcionamiento de nuestro estudio económico, que junto con el estudio administrativo, el estudio legal y el estudio técnico forman parte del contenido de una evaluación de proyectos de inversión. En este momento nosotros nos encontramos situados en la primera página o en la primera hoja de este archivo, en la cual pues está dedicada únicamente al índice de contenido. En esta podemos observar, por ejemplo, que hay una hoja dedicada a cada uno de los rubros más importantes, por ejemplo, los ingresos, los costos, el activo, la amortización del crédito, la depreciación y amortización de las inversiones que nosotros hacemos en esta parte del activo, asimismo un balance general inicial y un estado de resultados proyectados, y pues viene siendo a 5 años, el punto de equilibrio también a 5 años y las razones financieras que toman sus resultados de cada uno de estos rubros. Aquí también, por ejemplo, cabe mencionar que vamos a hacer una evaluación de las razones financieras, tanto de las que miden el desempeño del dinero a través del tiempo y las que no lo hacen. Vámonos pues con la primera página, la que le corresponde a los ingresos. Vamos a explicarles un poquito. Cada una de las hojas siguientes tienen un rubro que le corresponde al menú de navegación. En esta parte, pues ustedes podrán encontrar un botón que les dará acceso a cada una de las pestañas para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en la navegación y puedan obtener los resultados que sean necesarios en el momento que lo requieran. En la parte superior, nosotros podemos encontrar un recuadro que lleva por nombre INPC anual, y aquí nosotros lo que hacemos es colocar el monto de la inflación que vamos a utilizar para poder calcular este proyecto. En este caso, si nosotros no requiriéramos el estudio de la inflación, pues lo que hacemos es simplemente bajar con este control hasta que llegue al 0. Sin embargo, pues lo vamos a dejar de este modo, ya que va a ser necesario para que ustedes puedan observar el desempeño de la misma más adelante. Esta también cuenta con un acceso directo a la página oficial del Banco de México para que ustedes puedan obtener el resultado de una manera más inmediata. Por ejemplo, si ustedes analizaran el INPC actualizado, que está hasta mayo, se podrán dar cuenta que es al 3.51%, lo que le corresponde al 2014. Ya, regresando en este momento a la plantilla, aquí hay otro segundo controlador que nos indica, por ejemplo, el incremento en las ventas. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es la función de este. Y también de este lado nos encontramos con un botón que lo que hace es llevarnos a la gráfica, las mismas gráficas que ustedes pudieron observar en la primera pestaña, pero de tal manera que ustedes puedan tener una mejor apreciación del detalle de las variaciones de cada una de ellas. Nos regresamos y les comento, si ustedes por ejemplo hacen alguna modificación y quisieran analizar por ejemplo el desempeño de todos los productos y servicios que son vendidos, es decir, el total de los ingresos, simplemente pues seleccionamos todas las opciones, todas las variables, y el archivo hará el cálculo de manera automática. En la parte de abajo ustedes se podrán dar cuenta que están desglosados por periodos. Son 12 periodos, es decir, estamos evaluando el primer año. Cabe mencionar que también todas las modificaciones que ustedes realicen en este apartado se van a ver reflejados en el gráfico que les había mostrado anteriormente. Como podrán darse cuenta, nosotros estamos jugando en este momento pues con las variables para que ustedes puedan validar que efectivamente, no importa si ustedes realizan alguna modificación, este cálculo pues será de manera automática. El primer gráfico lo que hace es analizar los montos de los ingresos evaluados en dinero, y lo que hace el segundo gráfico es evaluar lo mismo, pero únicamente que en cantidades. Por ejemplo, la cantidad de ventas del producto número 1, que en este caso es nuestra primer variable, lleva por nombre producto 1 ya que es un nombre genérico, ¿no? Nosotros no queremos en este momento involucrarnos en alguna industria en específico para que el espectro de ejemplificación pueda ser mayor. Ya estaremos subiendo videos más adelante en la cual pues con un proyecto real estaríamos mostrando el desempeño de este archivo. Así que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, del producto 1, en el periodo 1 vendimos únicamente 98 piezas, o es lo que estamos proyectando.
¿correcto? También vamos a estar subiendo otros videos con otras herramientas, por ejemplo, la amortización de los créditos para los financiamientos, o también, por ejemplo, para poder hacer pronósticos, tanto de ventas, o de producción, o de, bueno, en fin, muchas otras cosas que se pueden realizar con la misma. En el recuadro de abajo podemos ingresar cada una de las variables que compondrán el total de los ingresos y el precio, así como también podremos manipular las cantidades que se estarán manejando. Por ejemplo, nosotros si le manejamos aquí un monto de 150 pesos como precio de venta a la cantidad de 98 piezas o 95, se podrán dar cuenta que los ingresos para el primer periodo sufren una modificación. Lo mismo, bueno, pues para todos los productos o servicios que estemos manejando, y se tendrá que realizar por lo menos para el primer año de manera detallada. Más a la derecha nos encontramos con una penúltima columna en la cual se estará sumando el importe total de las ventas del primer año por producto o servicio. Hay una última columna que le corresponde a la variación. Esta variación va a ser con referente al incremento en las ventas. ¿Se acuerdan que habíamos visto aquí de este lado un botón en el cual ustedes podrán hacer una manipulación de acuerdo al tipo de evaluación que quieran realizar? Por ejemplo, si no queremos que haya un incremento de ventas, quiero que todas mis cantidades se mantengan estáticas por los 5 o 10 periodos que esté evaluando, es decir, años. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que cada año aumentaran mis ventas, pues entonces le vamos a indicar que la evaluación va a ser variable, y le vamos a indicar también en la última columna cuál es el porcentaje que yo quiero que esto vaya incrementando. Esto se verá reflejado ya posteriormente, como lo veremos, en el estado de resultados proyectado, ya que aquí nosotros estaríamos haciendo el análisis a través de 5 años, y por lo mismo, bueno, pues de aquí estaríamos obteniendo también los datos para el flujo de efectivo. Hay un botón que lleva por nombre actualizar, en el cual si nosotros hacemos una modificación, por ejemplo aquí de 500 pesos en el precio de venta, las cantidades se modificarían aquí únicamente, pero de este lado, para el producto número 1 en el cual hicimos la modificación, las cantidades se mantendrán exactamente iguales que como ya lo habíamos manejado anteriormente. Si se dan cuenta, este dato no corresponde para nada con lo que tenemos en el periodo número 1. Más sin embargo, si lo actualizamos, entonces las cantidades ya corresponden y podemos seguir adelante con nuestro camino. Es decir, con este botón liberamos la macro que actualiza las tablas dinámicas que alimentan estos gráficos. Si nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de los costos, ustedes aquí podrán analizar a detalle cada uno de los componentes que corresponden a los costos tanto de producción, los gastos de administración y los gastos de ventas. Aquí también en la parte superior tenemos unos botones los cuales despliegan y hacen más fácil la navegación para que ustedes puedan analizar ya sea a detalle o de manera general, dependiendo del caso, ¿no? Aquí tenemos 4 formatos, los cuales el primero corresponde, como ya lo mencionábamos, al costo total de operaciones, y aquí está compuesto por 2 tablas en las cuales nos muestran los mismos resultados, simplemente que con otra presentación. Por ejemplo, el primero nos indica cuál es el origen de este monto. Por ejemplo, de los costos de producción, bueno, pues va a salir del total del primer recuadro. Por ejemplo, aquí tenemos que son 560,000 pesos y son los mismos que obtendremos de este lado. Lo mismo para los costos de administración y los costos de ventas. De este lado hay una columna que nos dice que la evaluación es con inflación, es decir, como ya lo habíamos visto en la parte de los ingresos, nosotros le dijimos que la inflación que vamos a utilizar va a ser del 5%, entonces este 5% es lo que hace la diferencia entre los 560,000 pesos, que son los que están aquí, y los 588,000 pesos que están de este lado, ¿correcto? Ahora, en la siguiente columna nos encontramos con el porcentaje, es decir, ¿qué porcentaje representa del total los costos de producción? Lo mismo para los costos de administración y los costos de venta. El segundo recuadro lo que nos muestra
es la naturaleza de los costos, es decir, si son fijos o si son variables. Esta diferenciación es necesaria, puesto que, por ejemplo, para el estudio del estado de resultados proyectado, nosotros necesitamos saber cuáles son los costos que se mantienen fijos y los costos que se mantienen variables, es decir, que hay un constante cambio en ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque también estos datos alimentarían lo que viene siendo el punto de equilibrio. Vamos a ver de qué se trata esto. Si desplegamos, por ejemplo, el recuadro que corresponde a los costos de producción, aquí nos podremos dar cuenta que en un primer momento tenemos la cantidad de 289.700 pesos, y esto es, por ejemplo, porque aquí nosotros estamos contemplando los costos variables, es decir, la sumatoria de todos estos costos que estoy seleccionando en este preciso momento nos van a dar 289.700 pesos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo modifico alguno de ellos? Es decir, si yo le pongo aquí que es un costo fijo y no variable, y que de hecho, bueno, si se dan cuenta, esto corresponde, puesto que en los otros materiales tenemos, por ejemplo, un comportamiento constante durante los 12 periodos, es decir, son 5.000 pesos mes con mes, para que al final nos dé un total de 60.000 pesos. Entonces ya no son 289.000 pesos, sino son 229.700 pesos los que se mostrarán de este lado. Lo mismo si nosotros hacemos alguna alteración en cada uno de los recuadros siguientes, por ejemplo para los costos de venta y los costos de administración. Aquí la diferencia está en que, por ejemplo, está compuesto por dos cuadros, uno que corresponde a los sueldos, los cuales alimentarían en un primer momento el dato que corresponde al salario del gerente general, su asistente, si llevamos contabilidad, la gente de limpieza, los vigilantes, las prestaciones, etcétera, etcétera, y el resto de los costos estarán reflejados dentro de este rubro. Por ejemplo, los gastos de oficina nos dice que es un costo fijo, y tenemos en este caso, bueno, pues el comportamiento realmente fijo dentro de los periodos que le corresponden. Y si nos vamos también al recuadro de los gastos de venta, pues es básicamente lo mismo, ¿no? En un primer cuadro colocamos nosotros los costos de los sueldos, y posteriormente, bueno, analizamos cada una de las variables de manera independiente. Si ustedes quisieran, por ejemplo, agregar alguna variable adicional, basta con arrastrar la esquina inferior derecha de cada una de las tablas. No necesariamente necesitan crear más totales o ir cortando y pegando, simplemente con arrastrar hasta el número de variables que ustedes crean convenientes. Ya estamos en la pestaña de activos. Aquí vamos a poder analizar cada una de las inversiones que realicemos en el proyecto. Por ejemplo, hay un recuadro específico para el activo fijo de producción, en donde en la primera columna podremos colocar la cantidad del artículo que se va a adquirir, el nombre de este equipo, asimismo el precio unitario, y hay una columna especial que corresponde al porcentaje de fletes y seguros, en la cual si hacemos alguna modificación se verá reflejada en la columna siguiente. Por ejemplo, si aquí le colocamos el 5%, habrá una afectación en el monto que aparece en fletes y seguros y en el total. Hay también un recuadro que corresponde al activo fijo de oficinas y ventas, en el cual sigue una estructura similar, únicamente que, bueno, ya no consta de las columnas de porcentaje de fletes y seguros ni el monto que le corresponde. Asimismo, también tenemos otra para terreno y obra civil e inversión en activo diferido. En el último recuadro vamos a poder analizar de manera general los montos totales. Por ejemplo, este de 365.914, que corresponde a la inversión en activo diferido, está de este lado. Del lado derecho encontramos las fuentes de financiamiento, es decir, el origen del dinero que se va a invertir en este proyecto. Así que aquí podríamos colocar, por ejemplo, cuánto es lo que nosotros estamos aportando como dueños del proyecto. Asimismo, si estamos adquiriendo alguna otra fuente de financiamiento, por ejemplo, algún crédito bancario, algún fideicomiso, algún inversionista o bien alguna dependencia de gobierno. Más a la derecha nos encontramos con la columna de diferencia. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos una diferencia de menos 5.750. Básicamente, este dato nos sirve para darnos cuenta si estamos cometiendo algún error al momento de hacer la captura de los datos de alimentación. Por ejemplo, esto nosotros lo podemos saldar si aquí le aumentamos un 5% adicional de fletes y seguros en el recuadro de activo fijo de producción. Como podrán fijarse,
esto ya se ajusta. Por ejemplo, si yo tuviera una cantidad mayor, es decir, de un 15%, entonces la diferencia ya será positiva. Eso quiere decir entonces que, bueno, pues seguramente tengo alguna otra fuente de financiamiento que no estoy tomando en cuenta y de la cual debería sacar los 11.550 que me están haciendo falta de este lado. Si los agregamos, por ejemplo, aquí, bueno, pues entonces la diferencia ya se ajustaría nuevamente y aquí, por ejemplo, le podríamos colocar la leyenda o el título de fideicomiso X, por ejemplo. De este modo nosotros sabemos de qué institución estamos sacando este recurso. Más abajo nos encontramos con el renglón de los imprevistos. Aquí el porcentaje que nosotros le coloquemos será meramente informativo, es decir, si yo estoy aquí contemplando un 5% para imprevistos, eso quiere decir que yo tendré también que buscar alguna fuente de financiamiento, por ejemplo un crédito, en el cual en el momento en el que yo lo requiera pueda tener disponibles, por ejemplo, 300,000 pesos de colchón para poder hacer frente a estos detalles que no contemplamos en el proyecto de inversión. Sin embargo, esta cantidad no afectará los resultados que se vean reflejados en las siguientes pestañas, por ejemplo en el estado de resultados proyectado o bien en el balance general, en el punto de equilibrio o en las razones financieras. Si nos vamos a la siguiente pestaña, que es de la amortización de crédito, aquí lo que hacemos es básicamente trabajar esas fuentes de financiamiento de las cuales nos cobran algún interés por prestarnos ese dinero. Es decir, si yo tenía una diferencia de 11.500 pesos en la pestaña de activos, bueno, pues esta cantidad nosotros la colocamos de este lado, le agregamos una tasa mensual, digamos un 3%, y le indicamos al formato que mi primer mes de pago sería a partir del mes número 6 de la duración del proyecto. Es decir, aquí el fideicomiso me está dando 6 meses de gracia para que yo pueda trabajar y pueda generar los flujos de efectivo suficientes para poder empezar a saldar esta deuda. Y le voy a decir que el crédito está adquirido a 12 meses, por ejemplo. Entonces, esta pestaña de manera automática liberará el comando para que se pueda hacer el cálculo que corresponde a la amortización. Hay un video especial que se enfoca precisamente en la manera de trabajar de esta tabla, la tabla de amortización de crédito, ya que no se trata únicamente de una sola fuente de financiamiento. Por ejemplo, aquí encontramos los formatos que le corresponden al financiamiento número 4, al financiamiento número 5, por ejemplo, y del mismo modo nos encontramos con un recuadro adicional que me ayudará a analizar las demás fuentes de financiamiento y su comportamiento, que afectará de manera directa los flujos de efectivo. Aquí, bueno, pues esto lo vamos a dejar pendiente para que ustedes lo puedan ver más a detalle en el siguiente video, y vamos a dar paso a la pestaña de depreciación y amortización. Aquí todo lo que yo estoy adquiriendo, por ejemplo, en activos de oficinas, mobiliario y equipo, maquinarias y herramientas, las cantidades, bueno, que estoy colocando aquí pues son arbitrarias, es decir, nada tienen que ver con lo que estoy colocando de este lado en los activos. Sin embargo, esto es únicamente ilustrativo, es decir, para que ustedes puedan observar cuál es el comportamiento de esta tabla. Por ejemplo, si yo le coloco aquí una cantidad diferente, simplemente, bueno, pues esto me va a hacer el cálculo correspondiente a cada uno de los años que dura el proyecto. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo que estos 15,000 pesos los voy a depreciar a una tasa del 33% anual, bueno, pues a los 3 primeros años sí va a haber una amortización de 5,000 pesos. Sin embargo, a partir del año 4 y el número 5, pues ya no habría ninguna afectación de los flujos de efectivo. Lo mismo, por ejemplo, para el mobiliario y equipo, la depreciación acumulada de maquinaria y herramientas, y el equipo de transporte, si es que lo tuviera. El siguiente recuadro corresponde a la amortización de los activos diferidos. Aquí yo coloco, por ejemplo, el monto que le estoy asignando. Como podrán ustedes recordar, es la misma cantidad que tengo del lado de los activos. Vamos a verificarlo. Son 365.914 los que estoy colocando de este lado. Si yo me voy nuevamente a la pestaña de depreciación y amortización, la cantidad es exactamente la misma. Si yo le digo que va a ser a una tasa del 10%, bueno, pues eso quiere decir que en los 10 años siguientes
mi proyecto va a estar depreciando las inversiones que se hayan realizado en activos diferidos. Es por eso que en el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5 estoy depreciando el 10% que le estoy indicando, y de este lado tengo la diferencia, es decir, el valor de salvamento de esta inversión, que básicamente corresponde al 50% de este monto original. Esta información que estoy colocando de este lado y los cálculos que está realizando la tabla de manera automática van a afectar el estado de resultados proyectado, y eso quiere decir que por ende también estarían afectando los flujos de efectivo. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vámonos con la pestaña del balance general. Este es un balance general, como ya lo mencionábamos, inicial, es decir, de aquí voy a poder sacar la información que yo requiero para poder trabajar, las razones financieras, por ejemplo. Aquí, si nos vamos a esta pestaña, tengo la tasa circulante, la prueba del ácido, tengo también, por ejemplo, las razones de solvencia y apalancamiento, y aquí podemos encontrar la tasa de deuda. Más abajo encontramos, por ejemplo, las razones que tienen que ver con la actividad y la productividad, dentro de las cuales podemos encontrar la rotación del inventario, y esto, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo video. Regresemos nuevamente a lo que viene siendo el balance general. El primer recuadro corresponde al KWOP, que son las siglas en inglés de lo que viene siendo el capital de trabajo. Aquí yo le voy a indicar por medio de estos controles cuáles son, por ejemplo, los montos que yo voy a tomar en cuenta para poder calcular las cantidades que aparecen de este lado. Así que si yo, por ejemplo, le digo que para poder empezar a trabajar necesito de capital de trabajo en efectivo 30 días, es decir, un mes, entonces esto lo va a hacer en relación a los días de venta, es decir, 30 días corresponden a 52.242 pesos, y esto viene siendo la parte proporcional a estos 30 días de lo que yo coloqué en la parte de los ingresos. Lo mismo, por ejemplo, para los inventarios en mercancías. Si yo necesito únicamente 5 días, eso quiere decir que, bueno, pues mis productos tienen una rotación bastante continua, por lo tanto mi capital de trabajo es de 15.378 pesos. Lo mismo para los otros rubros que vienen siendo el inventario en materia prima. Aquí yo no necesito inventario en materia prima, puesto que lo único que trabajo, por ejemplo, podría ser a lo mejor alguna comercialización de un producto ya terminado. Así también las cuentas por cobrar, tal vez yo de un crédito de 5 días, y las cuentas por pagar, bueno, pues también mi crédito es de 5 días, es decir, este monto corresponde. Sin embargo, eso no quiere decir que la cantidad debe permanecer estática. Yo lo puedo ir modificando de acuerdo a los requerimientos de mi proyecto. Así, de este modo, bueno, pues estas modificaciones tendrán implicación de manera directa de este lado en el balance general, y por lo tanto, bueno, pues yo podré ya tener los datos necesarios para calcular las razones financieras que no toman en cuenta el desempeño del dinero a través del tiempo. Vámonos a la siguiente pestaña, que corresponde al estado de resultados proyectado. Aquí tenemos dos formatos diferentes. Uno es el estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción variable. Aquí, por ejemplo, se acuerdan que en la parte de los ingresos yo le indiqué que mi incremento de ventas iba a ser variable. Sin embargo, si yo lo modifico y le pongo que es estable, entonces el estado de resultados también va a considerar esto. Es decir, que de este lado yo voy a tener un estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción estable. Regresemos a como lo teníamos para que puedan ver un mayor movimiento, y lo que es más, vamos a hacer alguna modificación que nos permita ver más a detalle cuál es la diferencia de esta función. Aquí le podríamos colocar tal vez un 10%, otro 10% de incremento de ventas, así que ya debió haber hecho en esas afectaciones correspondientes. Si se dan cuenta, vamos a verificar, por ejemplo, de este lado, que la cantidad de los ingresos ya no se mantiene constante, es decir, ya no sigue siendo 1.054.492 pesos para todos los años, sino que van incrementando en función a lo que yo le indiqué en la primera pestaña. Si yo lo dejara, por ejemplo, con la producción estable y por lo tanto el incremento en ventas también estable, entonces la cantidad se mantiene uniforme, ¿correcto?
Aquí hay otro controlador que nos dice cuál va a ser la tasa de impuestos. ¿Por qué se coloca de este modo? Bueno, pues porque la intención no es mostrar a detalle la contabilidad del proyecto, sino que eso, bueno, pues realmente sería algo absurdo, ¿no? El tratar de saber cuál es el porcentaje exacto, puesto que son cantidades que realmente todavía no suceden. Es decir, esto es un proyecto y por lo tanto, bueno, pues todavía no estamos 100% seguros de lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, bueno, pues sí podemos hacer un estimado. Aquí, por ejemplo, yo le estoy considerando un 35% para ISR, un 10% para PTU y un 2% sobre nómina. En total tenemos un 47%. Pero si yo, por ejemplo, no considerara el 2% sobre nóminas, bueno, pues lo modificamos y la afectación se ve reflejada de este lado y por lo tanto, bueno, pues también en las cantidades que están en cada uno de los años de duración del proyecto. El siguiente recuadro es el estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción estable. Lo mismo, si yo me regreso de este lado, hago una modificación y le digo que va a ser variable, entonces las cantidades en este recuadro ya no se van a mantener constantes, sino que va a haber una afectación de acuerdo al porcentaje que yo le estoy indicando. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cuadro azul y el cuadro naranja? Bueno, pues que una sí me contempla la inflación y me está contemplando también los financiamientos. Por lo tanto, bueno, pues esto tendrá implicaciones en otros rubros que no estamos considerando en el primer recuadro. Por ejemplo, el pago a capital, es decir, esta cantidad que nosotros vamos a amortizar en la pestaña de amortización del crédito. Si se dan cuenta, por ejemplo, esos 6,000 pesos que aparecen de este lado son lo que corresponden al primer año, 6,209 pesos del primer financiamiento que corresponde al fideicomiso X y los 5,291 pesos que corresponden al año 2. Si yo, por ejemplo, le indicara de este lado que no van a ser 12 meses, sino que van a ser 24 meses, es decir, 2 años, entonces eso quiere decir que yo voy a tener un pago a capital por un periodo mayor y las cantidades se modifican. Todo esto es ajustable. Esto hace, bueno, pues de esta plantilla una de las más dinámicas, por lo cual, bueno, pues no es necesario volver a hacer todos los cálculos para poder saber cuál va a ser el resultado final. De este lado, bueno, pues si analizamos cada uno de los rubros, aquí tenemos, por ejemplo, los costos de producción, que son fijos y variables, y si recuerdan, en la pestaña de los costos, ya habíamos analizado cuál era la diferencia en cada uno de los recuadros. Aquí, por ejemplo, nosotros analizábamos el origen y de este lado la naturaleza de los costos. Por lo tanto, estas cantidades son las que van a aparecer en el estado de resultados proyectados. Los costos financieros, bueno, pues no son más que los intereses que nosotros vamos a pagar por el financiamiento que estamos adquiriendo. Por lo tanto, bueno, pues también este dato es rescatado de la pestaña de amortización del crédito. Las utilidades antes de impuestos, si se dan cuenta, ya no son las mismas que aparecen en el primer cuadro, puesto que nosotros ya tuvimos una afectación anterior. Asimismo, bueno, pues los impuestos nosotros ya lo habíamos indicado en el controlador que está en la parte superior izquierda de esta misma hoja y le indicamos que era el 47%, que si recordamos era el 35% de ICR, 10% de participación en las utilidades y también el 2% sobre las nóminas. También la utilidad antes de impuestos es resultado de la diferencia de estos dos renglones, la depreciación y la amortización, que es rescatada de la pestaña que lleva el mismo nombre, depreciación y amortización, el pago a capital, que ya lo habíamos hablado, y el flujo neto de efectivo, es decir, cuál es la cantidad que realmente se está yendo a las arcas de la empresa o con las cuales he estado trabajando durante este tiempo. Más a la derecha nos encontramos con el desglose de las tablas de los ingresos. Lo mismo, aquí nosotros hacemos un análisis por año de lo que nosotros colocamos en un principio en la pestaña de ingresos, solo que si son observadores, en realidad lo que nosotros vamos a obtener son los 912,873 pesos, ya que sí estamos considerando la inflación.
pero en el caso de que no fuera así, bueno, pues la cantidad resultante sería esto. Vamos a comprobarlo. 912.873 pesos es exactamente lo mismo que le corresponde al producto 1 al final del año, 912.873 pesos. Sin embargo, bueno, pues aquí nosotros le estamos indicando que tenemos una inflación del 5%, es por eso que difiere con lo que nos aparece en el cuadro naranja. Regresemos nuevamente a esta pestaña. Así que las proyecciones están realizadas de manera anual y a partir del año 2 tenemos otro botón que dice actualizar. Si nosotros le damos clic, lo que haríamos sería liberar una macro, la cual se encargaría de actualizar las cantidades que nosotros modifiquemos de este lado. Por ejemplo, si ya no son un precio de 150 pesos, sino ya son 250 pesos, por supuesto que va a tener afectaciones. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues las cantidades aquí no se mueven. Es necesario darle clic a este botón para que las cantidades se actualicen nuevamente. Entonces, si nos vamos a la pestaña de actualizar y le hacemos la modificación correspondiente, entonces las cantidades se estarían actualizando de manera inmediata. Bajo el formato de el estado de resultados proyectado a 5 años, podemos encontrar las principales razones financieras que sí miden el desempeño del dinero a través del tiempo. Para esto, bueno, pues nosotros necesitamos conocer forzosamente el flujo neto de efectivo, y para esto, bueno, pues debemos considerar también la inversión inicial. Supongamos que nosotros tuvimos que invertir 1.500.000 pesos para poder iniciar con este proyecto. Entonces, bueno, pues ya conocemos realmente cuál fue el flujo neto de efectivo, puesto que estamos considerando también la inversión inicial y los resultados que nos está arrojando el estado de resultados proyectado. Así que bueno, pues ya nada más falta estimar la tasa de descuento. En este momento, bueno, pues vamos a verificar, por ejemplo, cuáles son las razones financieras que sí miden el desempeño del dinero a través del tiempo. Ya lo decíamos, es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Bueno, pues la principal característica de este formato es que nos hace varios cálculos de manera simultánea. Aquí podemos analizar, por ejemplo, el valor actual neto y la tasa interna de retorno calculada a 5 años, a 4 años y a 3 años. ¿Para qué? Bueno, pues esto es con la finalidad de que ustedes como analistas se puedan dar cuenta cuál es el mínimo de la duración del proyecto. Por ejemplo, si nosotros le colocamos una tasa de descuento del 10%, nos daremos cuenta que a 3 años pues no se cumple con las expectativas, es decir, el valor actual neto nos está diciendo que a 3 años la inversión no es favorable. Por lo tanto, bueno, pues hay que reconsiderar la factibilidad del proyecto. Incluso, bueno, pues aquí viene una alerta visual, la cual nos facilita la identificación de cuál sí y cuál no es conveniente llevar a cabo. La tasa interna de retorno también nos dice que a 3 años no es favorable y hay que reconsiderar la inversión. Sin embargo, a partir del 4.º año, como nos podemos dar cuenta, la inversión nos dice que ya es factible de manera inicial. Así que bueno, pues podemos hacer el cálculo a estos 4 años y es decir, con los flujos de efectivo que corresponden hasta este periodo, el proyecto puede llevarse a cabo sin ningún problema y resulta rentable. Lo mismo la tasa interna de retorno. En los siguientes videos vamos a analizar cada uno de estos indicadores de manera más detallada, ya que bueno, pues si analizáramos uno por sí mismo, por ejemplo el valor actual neto, no nos dice nada básicamente, o sea, es un acercamiento en monto, pero bueno, es no tan confiable a menos que se combine con la interpretación de la tasa interna de retorno, por lo cual no hay que fiarnos si en un primer momento nos dice que el valor actual neto supera el cero y que la inversión en un principio parece factible. Así que bueno, pues también necesitaríamos conocer si la tasa interna de retorno realmente supera el 10% de la tasa que nosotros estamos contemplando como de descuento. Supongamos que la aumentamos aquí al 15%, no pasa nada. Sin embargo, bueno, pues tal vez necesite un incremento mayor.
y aquí nos dirá, por ejemplo, que al 20% de la tasa de descuento, pues simplemente el proyecto a 4 años todavía no es lo suficientemente rentable como para ya empezar a dejar ganancias a sus inversionistas. También podría darse el caso de que en algún momento nos topáramos con una situación en la que la tasa interna de retorno en un principio no es tan favorable, sin embargo el valor actual neto puede superar el cero, entonces se podría, no sé, tal vez considerar de que es viable el proyecto, pero en realidad no. El criterio aquí sería que ambos superaran las expectativas para poder considerar que el proyecto realmente conviene o no llevar a cabo. En la parte inferior nos encontramos con la gráfica del valor presente neto, que lo que hace es mostrarnos de manera visual hasta qué punto alcanzamos la tasa interna de retorno, es decir, este porcentaje nos va a decir en qué momento el valor presente neto llega a ser cero. Por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta que en el 25.68% el valor alcanza el monto de 0 pesos. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros analizáramos con una tasa menor, por ejemplo del 10%, sabemos que aquí a 4 años el valor presente neto también alcanza 0 cuando la tasa interna de retorno es del 17.75 pesos y lo podemos constatar de manera visual. Por ejemplo, si lo bajamos a 3 años, nos podremos dar cuenta que al 4.06% la tasa interna de retorno hace que el valor presente neto sea 0. Así que de este modo, bueno, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que la TIR no es favorable, puesto que no supera la tasa interna de retorno. A pesar de que sigue siendo positiva, todavía no alcanza o no supera este 10% que nosotros le estamos imponiendo como tasa de descuento. El punto de equilibrio lo que hace es indicarnos básicamente a partir de qué momento el proyecto comienza a dejar rentabilidad, es decir, ganancias por la inversión que se está realizando. Así que bueno, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, hasta qué mes nosotros alcanzamos nuestro punto de equilibrio, tenemos una gráfica que nos la muestra de manera más sencilla. Por ejemplo, aquí nosotros estamos verificando que la línea de color naranja corresponde a los ingresos, la línea de color gris corresponde a los costos fijos y la línea azul corresponde a los costos totales. Si nosotros analizáramos el punto de equilibrio con inflación, nos daríamos cuenta que hay una modificación apenas notable en la gráfica. Sin embargo, bueno, pues los montos realmente sí se ven afectados. Esto es bueno porque hay un 5% de diferencia entre los cálculos que se realizan con inflación y los que no contemplan la inflación. De este modo, en la parte inferior podemos encontrar el monto que le corresponde al punto de equilibrio. Por ejemplo, para el año 1, este se alcanza cuando los ingresos superan los 430,000 pesos. En el año 2 es cuando supera los 432,000 pesos y así sucesivamente conforme va avanzando el tiempo. En la parte de abajo nos encontramos con el porcentaje que le corresponde, es decir, del total de los ingresos que habrán este año, en el año 1, cuando se alcance el 25.1% de estos, estaríamos superando el punto de equilibrio, es decir, a partir de este momento nosotros ya empezamos a generar ganancias para el proyecto o la empresa que lo esté llevando a cabo. En la última pestaña, la que le corresponde a las razones financieras, ya lo decíamos anteriormente, estas son las que miden el desempeño del dinero, pero no contemplan el tiempo. Así que, por ejemplo, estas están clasificadas de la siguiente manera. En el primer apartado encontramos las que le corresponden a las tasas de liquidez, es decir, la tasa circulante y la prueba del ácido. Aquí, por ejemplo, también nos encontramos que el mismo formato nos indica cuál es lo recomendable. Por ejemplo, para la tasa circulante nos dice que el valor de X debe estar en un rango de entre el 2 y el 2.5 de las veces, es decir, que el activo circulante sea 2 veces el pasivo circulante. La prueba del ácido nos dice cuántas veces podemos nosotros cubrir nuestras deudas con el dinero que tenemos en efectivo, o por lo menos con lo que podemos disponer de manera inmediata, es decir, nuestros activos circulantes más líquidos, sin considerar los inventarios, por ejemplo.
aquí nos dice que lo ideal sería que por lo menos lo pudiéramos cubrir por completo al 100% sin la necesidad de pedir prestado. Asimismo, bueno, pues nosotros, por ejemplo, podemos observar que con los datos ficticios que los estuvimos capturando a esta plantilla, lo cubrimos al 152% de nuestra deuda puede ser cubierta con lo que nosotros disponemos en efectivo. El siguiente rubro, bueno, lo componen las tasas de la solvencia y el apalancamiento que básicamente, bueno, pues nos habla de la tasa de deuda y el número de veces que se gana el interés. Por ejemplo, la tasa de deuda nos dice que la deuda, ¿qué porcentaje representa de nuestro activo fijo más nuestro activo diferido? Así que de este modo, bueno, nosotros sabremos, por ejemplo, si estamos endeudados al 100% o más de lo que representa la suma de nuestro activo fijo más nuestro activo diferido, entonces esto sería una señal de alarma, por ejemplo, para un inversionista, ya que le estaríamos demostrando con esta tasa que nuestro proyecto realmente no vale tanto como lo que nosotros le debemos a nuestros acreedores. Así que bueno, pues es de considerar, por ejemplo, si nuestra tasa supera este porcentaje, que con un inversionista tal vez no tengamos la suficiente suerte como para poder adquirir un financiamiento con ellos. El número de las veces que se gana el interés, aquí por ejemplo nos dice que debe ser mayor o igual a 7 veces, es decir, que nosotros no podemos pagar una tasa de interés que supere a un séptimo de las ganancias que vamos a obtener por llevar a cabo este proyecto. Aquí, bueno, pues estamos obteniendo un dato que realmente pues es sorprendente, ¿no? Conforme al mínimo que nos está pidiendo, que es 254.97 veces. Este dato puede llegar a ser real. Por ejemplo, si nosotros solamente quisiéramos el apalancamiento financiero de un porcentaje realmente mínimo de lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, este resultado es porque, si recuerdan, nosotros únicamente contemplamos que de nuestra inversión inicial, necesitaríamos únicamente financiamiento por 11.500 pesos y la tasa que nos están cobrando es del 3%. Ya la veíamos aquí en la amortización del crédito. Es por eso que estamos obteniendo este resultado tan amplio. El siguiente rubro corresponde a la actividad o la productividad, es decir, las tasas que miden la rotación del inventario y la rotación de los activos totales. Por ejemplo, aquí nos dice que la rotación del inventario debe ser mayor o igual a 9 veces lo que nosotros tengamos en existencia. Aquí nos indica que, por ejemplo, no aplica con servicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque de servicios no contamos con un inventario físico. Y si las ventas son mixtas, por ejemplo, en el caso de este proyecto, pues entonces se debe calcular únicamente la parte que corresponde a las ventas o a los productos. Aquí los ingresos, pues simplemente están mal calculados, puesto que los ingresos se están considerando en total, tanto de los servicios como de la venta de los productos, sobre los inventarios que tenemos en existencia. Esto es, bueno, lo único que tendríamos que hacer nosotros sería, por ejemplo, aquí modificar la variable de los ingresos a estos 1.634.000 pesos. Habría que restarle la venta de los servicios. Entonces, a este 1.000.000 tendríamos que restarle la cantidad de 81.807 pesos para que el resultado fuera real. La rotación de los activos totales nos dice que el resultado debe ser por lo menos de 2 veces para que el resultado sea favorable para nosotros. Es decir, que nuestros activos los estemos cambiando por lo menos 2 veces al año. Y esto se mide, bueno, pues simplemente con la división de los ingresos anuales sobre los activos totales. Aquí pues nos dice que realmente no tenemos mucho movimiento, pero como ya lo mencionábamos anteriormente, esto se trata de un proyecto ficticio que realmente, bueno, pues perdió la secuencia hace ya varios ejercicios. Sin embargo, si ustedes siguen nuestro canal, pronto estaremos subiendo el video en el cual desarrollaremos un ejercicio con un proyecto real. De este modo, bueno, pues ustedes podrán tener ya un resultado mucho más acertado. La rentabilidad lo que nos dice es que la tasa del margen de beneficio debe ser entre el rango del 5 y el 10% para que sea aceptable. ¿Y por qué dentro de este rango? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, estuviéramos solicitando el apoyo de alguna instancia de gobierno o tal vez de algún fideicomiso,
Si nosotros, por ejemplo, demostramos que somos más rentables que el 10% de nuestros ingresos, eso querría decir que, bueno, tal vez no necesitemos tanto apoyo, es decir, que nosotros podríamos enfrentar sin mayor problema nuestras necesidades de apalancamiento financiero con recursos propios. Pero bueno, hay otras instituciones a las que esta tasa pues no tiene tanto peso sobre la decisión que se llegará a tomar. En el recuadro de las variables, nosotros ya tenemos los resultados que están ligados directamente de cada una de las celdas que arrojan el resultado final de cada uno de los rubros, por ejemplo del activo circulante, que proviene del balance general inicial, lo mismo para el activo fijo y el activo diferido, los costos financieros que provienen de la amortización del crédito y que se ven reflejados al final en el estado de resultados proyectados, y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. Sin embargo, si yo quisiera analizar un proyecto diferente, pues lo único que hago es quitar esta hoja del archivo o hacer una copia, meto mis propias variables de este lado y los resultados los van a arrojar de manera automática. Es decir, esta también se puede utilizar de manera totalmente independiente a este archivo. Ahora, bueno, pues ya hemos terminado con la demostración de la estructura de esta plantilla. Ya lo decíamos anteriormente, vamos a estar subiendo por lo menos un video más en la cual nosotros desarrollemos ya un proyecto en el que pues sí se pueda apreciar de manera más detallada y ordenada lo que viene siendo el funcionamiento de esta plantilla. Espero que les haya gustado. Por mi parte, bueno, pues les agradezco una vez más. Espero que se suscriban a nuestro canal, le den un like a este video y compartan con todos sus conocidos para que este contenido le pueda llegar a más personas a las que también les resulte interesante la evaluación de proyectos de inversión. Se despide de ustedes su amigo Juan Alonso. Hasta pronto.